esfuerzo porque les ama grandemente, nos ama a todos, por eso hace un gran esfuerzo de venir hasta acá, hasta Austin, Texas, para verles y saludarles y desearles bendiciones, y así también como va a todos lados. No crean que estar viajando todos los días es fácil, no es nada fácil. Pues yo siempre he viajado, pero ahora que estoy con él, vemos lo difícil que es para él lidiar con muchas cosas. Siempre que usted se acerque, pues dígale que Dios me lo bendiga, siempre llévele bendición. Siempre eso es muy importante, porque el que te bendiga será bendito. Entonces, siempre yo procuro a los pastores decir bendiciones y bendiciones. Problemas todo el mundo tenemos, y eso lo tenemos que resolver nosotros mismos. Entonces, siempre al profeta llévenle bendiciones y bendiciones y buenas nuevas, que eso es de mucha bendición para todos nosotros. Ya nada más que me avisen. Ya estamos en el satélite, nada más vamos a esperar que nuestro hermano Miguel nos diga si ya estamos listos. Bueno, ya le mandamos un saludo a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, allá en Cali, donde se encuentra. Y deseamos que Dios lo bendiga grandemente en esta tarde. Y Dios bendiga grandemente a todos los pastores de allá de Colombia, que han estado también trabajando fuertemente en este proyecto de la Gran Carpa Catedral. Y desde aquí de Austin, Texas, les mandamos muchas bendiciones materiales y espirituales en el nombre de nuestro hermano Señor Jesucristo. Ya nada más en cuanto tengan que me confirmen ahí por el BlackBerry si ya tiene el saludito por allí, ya en el momento que indique Puerto Rico, puede mandarnos el saludito, nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, y ya posteriormente, más adelantito, tendremos las palabras del doctor Wilson Santiago, tendremos esta reunión general, posteriormente nada más nos quedamos los pastores, y ya se va a transmitir de una forma codificada para todos los países de la América Latina. Mientras tanto, en esta puede ser libre, porque pues es con todos los colaboradores y la iglesia, entonces pueden estar todos libremente. Vamos a ver si ya tienen a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín por ahí, para que ya lo recibamos en estos momentos. ¿Qué te dijeron ahí? No han subido el satélite. Pero a ver si en Puerto Rico pasan la señal
el hermano Miguel Bermúdez Marín. Pero a ver si allá en Cali se coordinan con Puerto Rico para que así la transmisión la podamos ver nosotros acá y no nada más en internet. Orando para que eso se logre. Lo amamos de corazón, le decimos que aquí en Colombia estamos esperándolo con gran gozo y que aquí los hermanos van a recibir a nuestro hermano William y el hermano Benjamín con una alegría grandísima. El hermano Iván Sarmiento ha preparado allá un lugar, allá alquiló para ese culto grande que vamos a tener el día 4 del primer mes de junio. Sí. Bueno, allí, el 4 de junio, eso es un culto grandioso. Estamos esperando a nuestro hermano William, el hermano Benjamín allí, y que sabemos que eso va a ser una gran bendición. Y él quiere que lo tengamos en la mañana. Benjamín me dijo que aprovechemos la mañana. Y así lo vamos a hacer. Él dice que tengamos todo preparado. Lo hemos puesto a las 9 de la mañana, pero creo que lo podemos empezar a las 8. Si Benjamín ve que lo debemos empezar a las 8, lo empezamos a las 8. Y es un culto donde vienen personas de muchos países también, porque ya me han dicho personas de Chile que van a estar ahí, y personas de Perú que van a estar allí. Así que ese culto tiene algún significado, porque va a ser un culto muy importante. Lo queremos tener en la mañana y darle toda la mañana, porque en la tarde yo creo que tienen otro compromiso. Ya eso se lo hablará el hermano Iván, o no sé si les habrá hablado ya, les habrá invitado a las personas que van a estar yo lo vi, la invitación fue en el teléfono ya están conectados con varios países, que no sé si se puede anunciar eso así en público todavía, esa actividad del sábado en la tarde. Bueno, allá que lo anuncie Benjamín, ahorita cuando lo pasemos, que lo anuncie, que Benjamín anuncie eso, si es que tenemos que anunciarlo, pero lo nuestra es el sábado en la mañana. Y en la tarde, pues también hay otra actividad que ya eso lo anunciará Benjamín Cruz. Pues nosotros nos sentimos felices de que Dios nos haya enviado a nuestro hermano William Soto Santiago. Estamos contentísimos. Y a través de él viene esa palabra que nos ha sido de grandísima bendición. Les leo un párrafo y ahí les dejo a nuestro hermano Benjamín Cruz Alfaro, a quien amamos de corazón y por el cual oramos que Dios le siga dando victoria tras victoria y que así lo lleve el Señor hasta la victoria final. Quiero leerles unas palabras de un mensaje del hermano William que se lo recomiendo, que ustedes lo busquen. Fue predicado en Brasil el día 13 de octubre del 2004 en Puerto Viejo, Brasil. Este es un mensaje muy interesante y con este párrafo, Benji, si tú me estás oyendo, allá yo voy a leer este párrafo y así lo voy a dejar para que él nos presente al hermano William. Este mensaje es interesante porque el hermano William lo va haciendo en forma de preguntas y después da la respuesta. Y hace una pregunta y la responde. Y hace otra pregunta y la responde. Y así es
desde que comenzó el mensaje hasta que termina, un sistema que utilizó el hermano William allí muy sencillo. ¿A quién hay que escuchar según el consejo de Dios? ¿A quién tenemos que escuchar? Según lo que Dios nos ha dicho, porque Dios dijo: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién tenemos que escuchar nosotros? Entonces él dice: es al profeta que Dios levanta en medio del pueblo para esa edad o para esa dispensación. ¿Por qué tenemos que escuchar ese profeta? Porque a través de ese profeta es que Dios está hablando, y esa es la voz de Dios, esa es la palabra de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Cómo va pregunta por pregunta y respuesta. Toda otra palabra contraria a ese mensaje y contraria a esa voz de Dios, eso es una voz humana, la cual no debe ser escuchada, porque esa voz desviará a la persona del programa divino y no se podrá hacer carne en la vida de la persona la palabra de Dios correspondiente a ese tiempo, y por consiguiente la persona no vendría a ser parte de los escogidos de Dios de ese tiempo, porque no escuchó la voz de Dios, la palabra de Dios, para que se encarnara en él esa palabra. Lo que se debe hacer carne en nosotros es la palabra que Dios tiene para ese tiempo, ¿ve? Porque es a través de esa palabra que Él hace lo que Él tiene que hacer. Una idea humana, otra cosa que no es la palabra de Dios, no se va a hacer carne en un escogido. Y entonces no va a la persona a aparecer entre los que sean bendecidos en ese tiempo. Dice la palabra de Dios para que se encarne esa palabra en esa persona, y entonces venga a ser esa persona parte de la palabra hecha carne para ese tiempo. Pero algunos prefieren escuchar una voz humana de diferentes hombres y no escuchar la voz de Dios a través de un solo hombre para esa edad y para esa dispensación. Se ponen a escuchar otras ideas y entonces sacan una argumentación aquí y no están oyendo la voz de Dios hoy, la que te está dando hoy, porque te está dando la revelación que corresponde hoy, porque Él ha venido caminando con esa revelación y Dios le ha venido dando luz, más luz. ¿No ve que dice que el Hijo de Dios es como la aurora, que va, ¿qué? Va en aumento, ¿cómo va? Va creciendo, va, hasta que el día es perfecto, pero esa persona va teniendo más luz y más luz y más luz, hasta que llega a una revelación perfecta. Y dice, no, yo me quedo con esto, y estás cometiendo un error, te vas a romper la cabeza. No debe ser soberbio, debe ser humilde. ¿Ve? Entonces, aquí nos dice a quién debemos ir. Tú tienes que ir oyendo y tienes que seguir caminando. Tú comienzas como un niño a beber la leche espiritual no adulterada, que es ¿qué? La palabra de Dios. Pero tú no te vas a quedar todo el tiempo con leche. Es lo primerito que Dios te da, pero te va dando un poquito más. Y entonces Dios, a medida que más luz va dando, más te va dando, más te va fortaleciendo, hasta que tú llegues a poder comer, ¿qué? Un comido sólido. Y tú dices, no, yo me quiero quedar con la leche, porque a mí mi mamá todo el tiempo me daba ese biberón, y eso es lo que... Pero muchacho, tienes que comer algo más sólido para que puedas seguir madurando. ¿Cómo te lo va dando? A medida que vas creciendo, Dios va dando más,
Dios no es un Dios estancado, Dios es un Dios que empezó la revelación y ha seguido dando más revelación y ha seguido. ¿No lo han visto ustedes que dice que Él sigue aumentando la profecía? ¿Lo han visto? Sigue aumentando la profecía. Y después al final, cuando trae el último mensajero, le dice, es necesario que profetices una vez más, otra vez. ¿Ve? Entonces todavía tiene más profecía. ¿No es así? Entonces no, yo me quedo con... No estás haciendo bien, tienes que ir creciendo, tienes que ir con la luz que Dios va dando, tienes que ir caminando con esa luz. Eso es lo que nos está diciendo el mensajero allí. Dice, cualquier otra palabra humana no te va a llevar a un buen lugar. Si la persona dice, escuchó voz humana, voz de hombre y no la voz de Dios, a través de un solo hombre para esa dispensación, no va a llegar a la meta. Y dice aquí el hermano William, ¿por qué Dios ordena que escuchen al profeta que Él envía? No te digo que es un mensaje interesante porque va por pregunta y respuesta. Búsquenlo. ¿No lo tienen ustedes por ahí a la mano? Bueno, de todas maneras los muchachos lo consiguen. ¿Por qué es que Dios ordena que escuchen al profeta que Él envía? Porque Dios coloca en ese profeta su palabra. En la boca de ese profeta está la palabra de Dios para esa edad, para esa dispensación. Y es con esa palabra siendo hablada, siendo revelada por ese profeta de Dios que Él viene llamando, juntando a los escogidos de ese tiempo. No hay otra forma. Todo escogido está llamado a permanecer escuchando la voz de Dios a través de ese mensajero para ese tiempo. ¿Lo oyeron ustedes? Llamado a permanecer escuchando, seguir escuchando, seguir escuchando. Ustedes me están entendiendo, ¿no? Todo escogido está llamado a permanecer escuchando la voz de Dios a través de ese mensajero para ese tiempo. No importa que en el mundo se levanten muchos predicadores y que de entre nosotros mismos, dentro del mismo grupo de escogidos, dice aquí, dentro del mismo grupo de escogidos, que se levanten también personas, como sucedió en el tiempo de Moisés, cuando muchos empezaron a escuchar entonces a la voz de Datán, a la voz de Coré, a la voz de Abirán, y así por el estilo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Es pregunta por pregunta. Esto es pregunta y respuesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que escuchen la voz de Dios. No ideas humanas, no a Datán, no a Abirán, no a Coré. Lo que tenían ellos eran ideas humanas, pero Moisés tenía la voz de Dios para el pueblo, tenía la revelación de Dios. Esa es la vida. Amén. Ese mensaje vale la pena que lo consigan y lo saquen, que todos se lo lleven. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí nos está mostrando Él. ¿Ven? Vean ustedes, Datán, Coré, Abirán, ¿qué era lo que ellos querían? Regresar al pueblo a Egipto, regresar al pueblo a la condición antigua en que se encontraban. Esa no era la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Datán, de Abirán, Coré era regresarlo. Vamos a Egipto, regresemos a la esclavitud, regresemos a la condición anterior. Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era seguir adelante hasta entrar a la tierra prometida. Amén. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la voluntad de Dios hoy? Entonces no esté usted, siga oyendo la voz del ángel. Hoy nos va a hablar el ángel. Entonces estemos pendientes para escuchar la voz del ángel, no escuchar ideas humanas, interpretaciones humanas, porque esas interpretaciones humanas te van a sacar del programa, del camino por donde debe llegar
hasta la coronación. Dice, ¿cuál era el propósito de Datán? Regresar al pueblo a la condición antigua. Y eso era contrario al programa de Dios. Pero vean ustedes, también querían quitar a Moisés. Y entonces se querían colocar ellos, querían quitar así también a Aarón del sumo sacerdote. Todo eso era contrario al programa de Dios. Cualquier persona en cualquier edad y en cualquier dispensación que se levante para tratar de ocupar el lugar del mensajero de ese tiempo, esa persona está siendo un Coré, un Datán, un Abirán, y estará tratando de ocupar el lugar de Moisés. Dios no le permitirá a ninguna persona, aunque sea de la misma familia, del mismo mensajero, que trate de ocupar o de colocarse en el lugar del mensajero para tratar de que el pueblo escuche a él. El ejemplo lo tenemos en Aarón y en Miriam. ¿No dijeron ellos, no ha hablado Dios también por nosotros? Pues no había hablado Dios por ellos. Dios había hablado por Moisés. Y Moisés colocó esa palabra que Dios le había dado en la boca de Aarón. Y así sigue el hermano William haciendo preguntas y contestando las preguntas. Que Dios nos ayude. Qué bendición poder tenerlo hoy con un mensaje que ha sido continuo, que ha venido revelando cada día más luz, más luz. Y siempre este mensaje nos está llevando hacia adelante, hacia la transformación, hacia el rapto. No se regresen. No se regresen a la antigüedad, a lo antiguo. Sigan adelante. El mensaje siempre nos está diciendo, suban, 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 suban hasta que lleguemos a la edad de la resurrección, de la transformación de los muertos. ¡Suban! No, amén y amén. Bueno, vamos a dejar acá. Dice que sigamos, pero muchachos, es que queremos que Benji nos hable. Pero esto está muy interesante. Le dice a Benji que esto es un mensaje completo. Yo estoy aquí leyendo lo que el mensajero dice. Dice acá en esta parte, dice acá, eso no se puede hacer en el programa divino, porque el que lo haga va a quedar representado en un Datán, va a quedar representado en un Coré y en Abirán. Y si queda mejor representado, en una forma que no sea tan mala, pues quedará representado en Aarón y en María. Y Dios se desagradó con ello, porque Dios en cada edad y en cada dispensación habla solamente por una persona. A una persona viene la palabra de Dios y a través de esa persona el Espíritu de Dios pastorea las ovejas del Padre. Ese es el que tiene el ministerio de pastor a nivel mundial. Ese es el que tiene el ministerio a nivel de todas las ovejas, el ministerio de pastor a nivel mundial y el ministerio de pastor a nivel de todas las ovejas de Dios en ese tiempo. Y ese ministro, ese profeta, ese mensajero es bendecido grandemente por Dios. Y toda palabra correspondiente a ese tiempo, Dios la coloca en la boca de ese mensajero. Ese mensajero la habla y se realiza el programa de Dios para ese tiempo. Son llamados, son juntados los escogidos de Dios correspondientes a ese tiempo por el mensaje, por la revelación, por la voz de Dios a través de ese mensajero. Dios también le da maravillosos ayudantes para trabajar en la obra de Cristo correspondientes a ese tiempo. Pero ninguno de esos ayudantes puede levantarse sobre ese mensajero. ¿Lo oyeron? Ninguno de esos ayudantes puede levantarse sobre ese mensajero.
Si ya usted cree que sabe más que el mensajero, o usted cree que el mensajero pues está, digamos, como decía el hermano William, muy lento, o dice, no, va muy rápido. No, él va por el paso que tiene que caminar. Entonces él dice, Dios también le da maravillosos ayudantes para trabajar en la obra de Cristo correspondiente a ese tiempo. Pero ninguno de esos ayudantes puede levantarse sobre ese mensajero. Más bien la palabra de Dios es la palabra que Dios ha colocado en la boca de ese mensajero. Y el resto de las personas que Dios ha colocado como ayudantes están llamados a llevar ese mensaje sin quitarle y sin añadirle. Aquí por eso tenemos imprenta, por eso tenemos acá, bueno, ya ustedes ven estos mensajes impresos que estoy preparándonos para la transformación en el rapto, una belleza. Aquí lo pueden ver ustedes cómo nos preparamos. Dios nos prepara a través de su misma palabra, a través de su mismo mensaje. Ya lo verán allí. Entonces, ve lo que nos dice. Esos ayudantes están llamados a colocarlo sin añadirle, sin quitarle. Pero si viene usted y dice, no, sí, dice que es en el nombre. No, pero ese no es el nombre, porque yo al principio cuando empezó lo vi así. Usted se está encontrando en conflicto con lo que está hablando el ángel. Hay dos voces, la suya y la del ángel, que dice que Dios le ha ido dando más luz, más revelación, y que a medida que le va dando más revelación, él la va compartiendo. Y usted dice, no, esa revelación ya yo no la acepto, y se quiere quedar. Usted está entonces en un enfrentamiento con el ángel. No vas a llegar a ningún lugar, porque el ángel está representado en el arca del pacto. Y en el arca, ¿qué dice la Biblia? Sigan el arca, porque ustedes no conocen este camino por donde van, y el arca les va a guiar al camino de la victoria. No te pongas delante del arca para enseñarla o para decirle cuál es el camino, porque el arca es la que conoce el camino, y ahí está la palabra, ahí va la palabra. Entonces esto es importantísimo, que dice que estas personas que están llamadas, dice, ni añadirle ni a quitarle, y sin tratar de ocupar el lugar de ese mensajero para decir hay que hacer tal cosa y tal cosa, sino más bien estar de acuerdo con el mensajero y con el mensaje de ese mensajero. No decir, no, ahora voy a hacer esto y esto. No, tenemos que una guía. Tenemos una guía, tenemos que consultar la guía para que la guía nos indique cuál es el camino que tenemos que seguir, cuál es el proyecto, cuál es el plan que tenemos que seguir. Si no, usted se va a encontrar que ese proyecto que Dios dice que es importante, para usted no va a tener importancia, usted no va a estar trabajando en eso, no va a ser parte, ni el pueblo que está con usted va a ser parte de eso. Porque usted no le va a dar importancia, como dice el hermano William. Si Dios no le ha revelado a un pastor el proyecto que él tiene para hoy, ¿cómo se lo va a pasar a la congregación? ¿Cómo vas a dar tú lo que no tienes? Entonces, vean ustedes la importancia de seguir oyendo la voz de Dios. Dicen la persona, hay que hacer esto y lo otro, sin estar de acuerdo con el mensajero y con el mensaje de ese mensajero, porque a cualquiera que haga algo contrario será como un pámpano, como una rama del árbol de uva que es cortado y después allá se seca, pierde la bendición de Dios, y nadie quiere perder la bendición de Dios. Recuerden, hay un programa divino y todos tenemos que estar sujetos a ese programa divino. Dios se identifica con el mensajero de cada edad y con el mensajero de cada dispensación. Dios se identifica con ese mensajero y a través de él es que nos trae esa revelación.
Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. ¿Cómo Dios llama a los escogidos en cada tiempo? ¿Cómo Dios llama a los escogidos de cada tiempo? Entonces aquí viene y nos los contesta. Y después hace otra pregunta. ¿Pero dónde lo ha colocado? ¿Dónde Dios ha colocado ese mensaje, esa revelación? En el mensajero de cada edad, de cada dispensación. ¿Cómo trataron de destruir la obra de Dios en el tiempo de Moisés? Y ahí nos lo está explicando. Es una, sí, que va pregunta por pregunta. ¿Cómo? Ahí nos lo va explicando. Tratando de sacar a Moisés. Tratando de regresar al pueblo a lo contrario a lo que Moisés estaba enseñando. Bueno, que Dios bendiga a nuestro hermano William Soto Santiago, que Dios bendiga a nuestro hermano Benjamín Cruz Alfaro, y nos disponemos en este momento para oír, para que siga nuestro hermano Benjamín dándonos los anuncios, instrucciones siguientes. Que Dios los bendiga grandemente a ellos y a nosotros también.